Durante el estudio de Gálatas mencionamos repetidas veces el evangelio. Hablamos de que solo hay un evangelio y que agregar o quitarle a ese evangelio es de hecho abandonar el evangelio. ¿Te acuerdas que Pablo dice ahí al principio que ustedes han ido a otro evangelio que de hecho no es evangelio? ¿Sí? Entonces, hablamos también de que el evangelio nos llama a servir a los que nos rodean, a amarnos, a edificarnos, a perdonarnos, todo esto, ¿sí? Y Pablo, cuando está hablando, ¿no te acuerdas que está contándonos de cómo reprendió a Pedro por no comer a la mesa con los gentiles? La expresión que utiliza es ortoandar en el evangelio, sí, que es andar en línea con el evangelio, andar en lo que es el evangelio marca. Pero la pregunta es, ¿qué significa que el evangelio nos llame? ¿Sí? ¿Cómo exactamente entendemos que el evangelio es poder de Dios para salvación? No sé si te acuerdas cómo resumimos el mensaje del evangelio. ¿Alguien se acuerda? Es importante que no lo sepamos, ¿ok? Y lo resumimos en 7 puntos. Creación, caída, incapacidad, redención, salvación. ¿Sí? En salvación engloba santificación, glorificación, adopción, todo eso, ¿sí? Entonces tú y yo resumimos la narrativa del evangelio en estos puntos. Todo empieza en la creación, caída, incapacidad. Sí, esto es lo que tú y yo llamamos la narrativa del evangelio, es la historia que el evangelio nos presenta. Pero, ¿cuántos de ustedes, bueno, ninguno porque no nos acordamos, pero te has levantado, estás batallando con un pecado, estás bien enojado porque, no sé, tu esposo o tu esposa y no quieres pecar, estás muy enojado y dices, creación, caída, incapacidad, redención, salvación, creación, caída, y ya con eso? No, ¿verdad? No funciona así. Entonces, entender la narrativa del evangelio no es suficiente para que nuestras vidas sean transformadas. Es importante, sí, pero no basta para que en nosotros se ha creado una imagen de Cristo, se ha creado una vida piadosa, sí, sino que más bien en esta narrativa hay 5 verdades que debemos de guardar en nuestro corazón. Estas 5 verdades son lo que va a transformar nuestras vidas mientras estudiamos la palabra, mientras tenemos comunión con el cuerpo, mientras oramos, mientras vivimos en este mundo como extranjeros. Estas 5 verdades van a transformarnos. Es de esta forma que el evangelio es poder de Dios para salvación. Si acuerdan que salvación implica también santificación, salvación implica también dar fruto, salvación implica también glorificación, salvación engloba todo esto, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estas 5 verdades? 1, Dios es bueno. 2, nosotros somos pecadores. 3, Dios es justo y santo. 4, necesitamos un Salvador. 1, Dios es bueno. 2, nosotros somos pecadores. 3, Dios es justo y santo. 4, necesitamos un Salvador. Y 5, Dios nos ama. ¿Sí? Otra vez, tenemos 5 verdades en la narrativa del evangelio. Estas verdades son las que tú y yo debemos de atesorar. ¿Sí? 1, Dios es bueno. 2, nosotros somos pecadores. 3, Dios es justo y santo. 4, necesitamos un Salvador. Y 5, Dios nos ama. 5 verdades que van a transformar nuestra vida. Y para ver estas verdades en la palabra, que de hecho lo puedes ver en toda la Biblia, porque esto es lo que la Biblia presenta una y otra vez, me gustaría que nos fuéramos al principio. Acompáñame por favor a Génesis 1. Y vamos a estar leyendo ahí en Génesis 1. En Génesis 1 vemos que Dios crea todas las cosas. Él hace todo el cosmos, Él hace todo el universo, hace el mundo, las plantas, los animales, hace todo.
Y es maravilloso, tú y yo lo vemos y luego estás aquí hoy y volteas al cielo y ves los planetas y ves los animales y ves cómo funciona tu cuerpo. Si ves todas las cosas y dices, esto está increíble. Pero todo lo creado hasta la creación del hombre apunta al hombre. No sé si recuerdas ahí cuando Dios crea el sol y la luna y dice que sirvan de señales para años, meses, días. ¿Para señales para quién? Dios no necesita que le señalen meses, días, años, estaciones. ¿Para quién? Para el hombre. El hombre todavía no existía sobre la tierra y sin embargo Dios ya estaba proveyendo. Lo que estaba haciendo era formar un mundo en el que el hombre pudiera habitar, ¿sí? Calvino dice, Dios hizo todo con el hombre en mente. Entonces, en todo el universo que Dios ha creado, conforme a su palabra, no hay un ser más importante fuera de él que el ser humano, ¿sí? Boyce dice, el hombre es la cúspide de la creación. Desde este punto, desde Génesis 2, donde vemos la creación del hombre, desde este punto, la historia de Génesis es la historia del hombre en rebelión contra Dios, pero también del hombre como el objeto especial de amor y redención de Dios, ¿sí? Entonces acompáñenme por favor a Génesis 1:26, que es donde vemos la primera vez que se menciona la creación del hombre. En Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Recuerda, estamos leyendo todo esto y estamos tratando de ubicar 5 verdades. Entonces, conforme vamos leyendo, intenta identificar estas, porque en realidad no es que estén separadas, están todas entrelazadas. Si Dios es bueno, si Dios es santo y justo, nosotros somos pecadores, necesitamos un Salvador y Dios nos ama, ¿ok? Entonces, en este versículo vemos que el hombre es creado específicamente para relacionarse con Dios. Es el único ser al que Dios creó a su imagen y semejanza, ¿sí? Es la relación de Dios con el hombre lo que moldea nuestra identidad. Es por eso que decimos que el propósito supremo del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Ese es el propósito supremo del hombre, glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Para eso fue creado desde el inicio, ¿sí? Entonces, la tarea principal del hombre, la tarea, no el propósito, sino su encargo principal, si te fijaste en el versículo 26, era ejercer dominio sobre la creación, conforme a la voluntad de Dios y para la gloria de Dios, y llenar la tierra con más portadores de la imagen de Dios. Pero cuando llegamos a Génesis 3, todo esto totalmente cambia, ¿sí? En Génesis 3 vemos que Adán y Eva pecan y las consecuencias de su pecado son extensas. Su relación con Dios cambia inmediatamente, ¿sí? Son separados de Dios y son enemistados contra Dios. Cuando escuchan la voz de Dios pasándose en el jardín, ¿qué hacen? Se esconden, corren, tienen miedo, tienen vergüenza. Y cuando Dios los confronta, ni siquiera son capaces de confesar su pecado, sino que se excusan. Fue la serpiente, fue la mujer, ¿sí? Ni siquiera son capaces de decir, fui yo lo hice, me equivoqué, ¿sí? Su relación con Dios está rota, pero su relación entre ellos también. El hombre dice, la mujer que me diste, o sea, si vas a castigar a alguien, castígala a ella, ¿sí? La relación también está rota, ¿sí? Las consecuencias del pecado ya son visibles. Desde ese momento tú y yo ya podemos ver cómo el pecado ya pervirtió todo lo que Dios había creado. Pero en estos versículos no solo encontramos la consecuencia del pecado, sino que vemos la respuesta de Dios santo y justo, ¿sí? Y lo primero que observamos es que Dios, siendo justo, santo y bueno, no puede pasar por alto el pecado. No puede simplemente hacer como que no pasó o como si no fuera algo relevante, ¿sí? Como es justo y Él dijo, la paga del pecado es muerte. Entonces cuando hay pecado tiene que haber muerte. No puede simplemente pasarlo por alto. Entonces llegamos a Génesis 3, versículos 14 al 19, y puedes leer ahí el castigo para la serpiente, el castigo para la mujer y el castigo para el hombre a causa del pecado. Pero también encontramos una promesa. En el versículo 15 Dios está hablando a la serpiente, la cual tú y yo identificamos con Satanás a la luz de todas las demás palabras, no porque se nos ocurrió. Y dice el versículo 15 de Génesis 3,
pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Entonces, mientras que Dios debe y responde al pecado, su respuesta claramente muestra que no ha desechado a su creación. Dios pudo simplemente haberlos matado en ese momento, me explico, hubiera sido justo, era lo que se merecían. Sin embargo, Dios no desecha a Adán y a Eva, ¿sí? Sino que como Él creó al hombre con un propósito específico, el de tener una relación con Dios, Él va a hacer que ese propósito se cumpla, ¿sí? Entonces, a partir de este momento, a partir de Génesis 3, la humanidad va a estar dividida para siempre entre la simiente de la serpiente y la simiente de Cristo, ¿sí? Eso significa que todos los hijos que nazcan de Adán y Eva de aquí en adelante van a ser o simiente de Cristo o simiente de la serpiente, ¿sí? Y algo que es bien interesante, y no sé si te lo había notado, es que dice Dios, pondré enemistad. Pondré enemistad. ¿Por qué Dios tendría que poner enemistad? Bloquear el pecado y darnos accesibilidad. Ok. Yo digo que es para hacer una distinción. Ok. Sí, Dios tiene que poner enemistad porque en ese momento, en Génesis 3, Adán y Eva son cómplices de la serpiente. Son camaradas de la serpiente. Están sometidos al dominio de la serpiente. ¿Sí? Si Dios no pusiera enemistad entre la mujer y la serpiente, el hombre viviría para siempre siendo cómplice de la serpiente, estando bajo su autoridad. Pero cuando Dios dice, pondré enemistad entre tú y la serpiente, entre tu simiente y su simiente, lo que está diciendo Dios es, voy a dar de mi gracia, ¿sí? Voy a introducir mi gracia para que entonces tú dejes de estar enemistado conmigo y estés en enemistad con la serpiente, ¿sí? Y entonces Dios hace esta división, porque no nada más es ahí con Adán y Eva, sino que de ahí en adelante las simientes van a estar partidas. Y lo puedes ver en el capítulo que sigue. Acompáñame a Génesis 4. En Génesis 4, versículo 1, ya salieron del jardín, ¿va? Ya están expulsados. Y dice, y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Entonces, aquí hay algo que nos... Imagínate, o sea, métete en los zapatos, porque si nos metemos en los zapatos de Adán y Eva lo vamos a entender. Métete en los zapatos de Adán y Eva. No sabemos, no tenemos idea de cuánto tiempo Adán y Eva vivieron en el jardín antes de ser expulsados. No sabemos. Si no hay un número. Pero ponle tú que hayan sido meses, semanas si te gusta, viviendo en la misma presencia de Dios, disfrutando de todo lo que Él había puesto. O sea, no había dolor, no había vergüenza, no había cansancio, no había nada. Estabas viviendo, no había enfermedad, no te dolía nada. O sea, estabas en el paraíso, tal cual, ¿no? ¿Sí? Y de repente sales, pero tienes una promesa. Y la promesa es que de tu simiente van a ser aquel que va a pisar la cabeza de la serpiente, restaurándote al paraíso de nuevo. Y entonces de repente estás ahí con esa promesa en tu cabeza, extrañando todo lo que viviste porque estuviste ahí, y nace un niño. ¿Qué pensarías? Este es. O sea, ya se hizo. Ya marché, este arroz ya se coció. Y eso es lo que la expresión de Eva quiere decir cuando dice, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Lo que Eva está diciendo es, este es el Salvador. Este es el Redentor. Este es el que Dios prometió. Pero oh, decepción, ¿no? Todos sabemos lo que Caín hace. ¿Sí? Caín tiene un hermano que se llama Abel. Y la Biblia nos enseña que Caín, en su envidia y en su enojo y en su pecado, mata a Abel. Caín es exactamente lo opuesto del Salvador prometido. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿por qué Caín mata a Abel? ¿Sí? Y la Biblia nos responde, y lo puedes encontrar en 1 de Juan 3:12. Y Juan dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano.
La razón fundamental por la cual el pecado pudo enseñorearse de Caín, la envidia y todo esto lo llevaron a matarlo, era que Caín era del maligno. La humanidad está dividida en dos simientes, la simiente de la serpiente y la simiente de Cristo. ¿Sí? Entonces, de nuevo, si Dios no introdujera esta enemistad, ojo que aquí la intención de Dios no es que los hombres estén peleados entre sí para siempre, sino es de los hombres salvar a algunos. ¿Sí? Si Dios no introdujera esta enemistad, los hombres seguiríamos por siempre siendo cómplices de la serpiente, por siempre bajo su dominio. ¿Sí? La enemistad que Dios introduce, entonces entendemos que es su gracia. Es Dios decidiendo no dejarnos a nuestra suerte, a merced de nuestro pecado y consecuencias. Aunque Dios sería totalmente justo si nos dejara. ¿Sí? Entonces no lo hace. Y de hecho, al pecar, Adán y Eva intentan cubrirse. ¿Te acuerdas? Me regreso a Génesis 2. Y Adán y Eva intentan cubrirse cosiendo hojas de higuera. Pero cuando Dios viene y los confronta, las hojas de higuera no son suficientes. Y entonces en Génesis 3:21 dice que Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. ¿Sí? Ojo que hacer vestiduras implicaba que un animal inocente tuvo que morir. Un animal que no pecó porque no tuvo ningún juego ahí, no le preguntaron a ninguna ovejita, no le preguntaron, ellos decidieron. Pero por su pecado alguien más tuvo que pagar. ¿Sí? Un comentarista dice, las hojas de higuera eran un intento de cubrirse ellos mismos. Las pieles eran la aceptación de la vestidura de alguien más. La primera vestidura fue hecha por el hombre, la segunda fue hecha por Dios. Adán y Eva necesitaban salvación desde fuera. Dios debía hacer lo que ellos mismos no podían hacer. Sí. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Porque está bien padre, ¿verdad? Y le dices, no puede ser. Y luego te imaginas que tú fueras Adán y Eva y dices, yo también hubiera creído que ese era. Y que mis esperanzas se derrumbaran al pasar los años y ver que Caín es todo lo opuesto a lo que yo esperaba, hubiera sido algo devastador. ¿Pero qué tiene que ver con nosotros? Pues de hecho esta es nuestra historia. La única diferencia es que tú y yo no empezamos en el jardín. Acompáñame por favor a Romanos 5, versículo 12. Romanos 5, versículo 12. Quien lo tenga, lo puede leer. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así es. Tú y yo empezamos ya condenados, ya con pecado. ¿Sí? Más adelante en el versículo 18 dice, por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres. Por una transgresión, ¿cuál? La de Adán. Entonces, tú y yo empezamos como Adán y Eva con las hojas de higuera. Tú y yo no comenzamos eligiendo entre el árbol del bien y el mal, obedecer a Dios, no obedecer a Dios. Tú y yo ya comenzamos tratando de cubrirnos a nosotros mismos, ¿sí? Sumidos en nuestro pecado, incapaces de salvarnos o de acercarnos a Dios por nosotros mismos, ¿sí? La palabra nos enseña que ningún hombre puede ver el Evangelio y entender lo asombroso y lo maravilloso del Evangelio sin que Dios haga algo primero. ¿Te acuerdas que en 1 Corintios Pablo dice que el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu? ¿Sí? Ni las acepta, o sea, ni entiende ni acepta. El hombre natural es aquel que no tiene el Espíritu Santo. Entonces cuando tú vienes y le explicas a un hombre natural, un hombre no salvo, el Evangelio, él no puede ni entender ni aceptar, aparte de la gracia salvadora de Dios. Dios tiene que hacer algo primero, ¿sí? Nuestro libre albedrío, afectado por el pecado, solo tiene la capacidad de alejarnos más y más de Dios, ¿sí? Nuestro libre albedrío, las decisiones que tomamos creyendo que somos libres, porque no lo somos. ¿Te acuerdas que en Gálatas hablábamos acerca de que todos los que no están en libertad del Evangelio están en esclavitud? En esclavitud de la ley, en esclavitud de los principios elementales, en esclavitud. Todos los que no están en libertad del Evangelio son esclavos. Solo hay dos sopas: libre en Cristo, esclavo en el pecado, ¿sí? ¿Qué libertad tiene un esclavo? Ninguna. Mi libre albedrío, tu libre albedrío, solo sirve para una cosa antes de Cristo, y es alejarte más y más de Dios, porque lo único que puedes, elige pecar
o pecar o pecar. No tienes otra cosa que elegir, ¿sí? Pero muchas veces tú y yo tomamos la narrativa del Evangelio, pero ignoramos las verdades del mismo, que era lo que te decía al principio, ¿sí? Narrativa, creación, caída, incapacidad, redención, esa es la narrativa, pero ignoramos la verdad, ¿sí? Y entonces decimos, ok, la narrativa, creación, Dios nos creó y nos creó para estar en una relación con Él, pero entró la caída y entonces es el pecado lo que me impide estar en relación con Él. ¿Qué tengo que hacer? Quitar el pecado del medio, ¿sí? Y parece una gran idea, ¿no? Si el pecado es lo que me estorba llegar a Dios, entonces ¿qué hago? Pues lo quito. Eso es lo que la narrativa me dice, ¿sí? Creación, caída, incapacidad, ¿sí? Necesito quitarlo para poder acercarme a Dios. Y entonces tú y yo lo que hacemos es que nos tejemos una muy bonita y a la moda, ¿cómo se llama? Guayabera de hojas de higuera, ¿sí? Y empezamos con nuestras acciones creer que podemos acercarnos a Dios. Vamos a la iglesia, oramos, leemos mucho la Biblia, nos esforzamos por ser mejores, ¿sí? A veces incluso cambiamos nuestros hábitos y podemos parecer personas realmente piadosas, pero no deja de ser una vestidura de hoja de higuera. Y luego de repente andamos ahí y la regamos horrible, cometemos un error acá garrafal, el que más te guste, algo muy horrible, muy espantoso, hacemos algo feo, ¿sí? Pero tenemos nuestro Caín y decimos, esta vez sí voy a poder, ya le pedí perdón a Dios y esta vez voy a poder, yo puedo, yo voy a decidir, he decidido, ya voy a cambiar, ya no voy a hacer lo mismo, ya yo cuando me propongo algo yo lo cumplo, yo voy a cambiar, voy a transformar, esto no va a volver a pasar, te lo prometo. Y ese es nuestro Caín, ¿sí? Yo puedo, yo lo voy a hacer. Y entonces si te fijas, estamos en el mismo ciclo que Adán y Eva, esperando a algo que sale de nosotros mismos, ¿sí? Y que ese algo pueda salvarnos. Sin embargo, ignoramos la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio me dice no solo que hay una creación, hay una caída, hay una incapacidad, me dice también que yo necesito un Salvador. Necesito un Salvador y ese Salvador no puedo ser yo mismo. Sí, necesito a alguien externo a mí que me salve porque yo no puedo salvarme. Entonces, al igual que con Adán y Eva, es Dios quien debe acercarse a nosotros. Cuando Adán y Eva pecan y van y se esconden no porque ellos fueran a acercarse a Dios, estuvieron platicando y dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que ir con Dios, pero ya cuando se iban acercando como que les dio vergüenza y ellos estaban en el jardín, en su pecado, tuvieron tiempo de coserse sus vestiduras y todo. Y es Dios quien viene, es Dios quien se presenta. Ellos no buscan a Dios, ellos no van a ver qué pasó con Dios porque dijo que nos íbamos a morir y nos hemos muerto, ¿qué está pasando? Sino que es Dios quien viene, ¿sí? Y es Dios quien los llama, ¿dónde estás? ¿Sí? ¿Qué has hecho? Entonces, al igual que con ellos, es Dios quien debe acercarse a nosotros. Pero ya que Dios es santo, no puede relacionarse con el pecado. Y ya que es justo, no puede simplemente ignorarlo. Entonces, al igual que con Adán y Eva muriendo un animal inocente, alguien externo a nosotros debe de proveernos la salvación que necesitamos. Alguien inocente. ¿Quién? Cristo. Cristo es el sacrificio por nuestros pecados. Cristo es el Cordero sin mancha y sin pecado. Cristo es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. En Cristo encontramos al Salvador que necesitamos. En Cristo somos restaurados para estar en comunión con Dios, disfrutando de Él. Pero en Cristo no solo tenemos la opción de un Salvador, no solo tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios, sino que tenemos la garantía de que seremos perdonados, santificados y restaurados. Y hay una sola razón por la que todo esto va a suceder. ¿Cuál crees que sea esa razón? Exactamente, porque Dios nos ha amado. Y como Dios nos ha amado, entonces Él va a hacer todo esto. Cristo dice en Juan 10, 27 y 28: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Sí?
Más adelante en Romanos, o más bien más atrás porque Romanos es primero que Juan, en Romanos 8, 29, 30 dice, sí, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces fíjate, porque a los que de antemano conoció, que aquí conocer habla de un conocimiento íntimo, ¿sí? A los que de antemano conoció, los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, te conoció, después te predestinó, y lo dice, a los que predestinó, a esos también llamó, ¿sí? A los que llamó, a esos también justificó, ¿sí? Entonces te predestinó y luego te llamó, y cuando te llama, no hay nadie que diga que no. A aquellos que Dios ha predestinado y ha llamado, todos van a venir, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que Dios hace siempre es efectivo. Si Cristo murió por alguien, Cristo murió por Marcos, y finalmente Marcos puede decir, no, ya no quiero yo la salvación de Cristo, entonces la obra de Cristo es inefectiva, ¿sí? Porque Cristo murió con Marcos en mente, pero Marcos no fue salvo, falló Cristo, y eso es imposible. Dios nunca falla. Entonces a los que conoció, predestinó, llamó, justificó, y termina Pablo diciendo, a los que justificó, a esos también glorificó. Y de hecho, si te fijas, el glorificó, el verbo está en como si ya lo hubiera hecho. No porque Pablo se equivocó, ay, se me fue el tiempo verbal, sino porque Pablo está asegurando, esto va a ser, ¿sí? Definitivamente va a suceder. Entonces, 8, 29 y 30. Se cortó el video. Si quieres decir nomás por eso. Entonces, cuando hablamos de recordar el Evangelio, de que el Evangelio nos llama, porque muchas veces decimos, no, es que el Evangelio nos llama a hacer esto, el Evangelio nos llama a hacer aquello, ¿sí? Cuando hablamos de esto, ¿sí? Cuando hablamos del poder del Evangelio para salvación, no hablamos nada más de la narrativa, no estamos diciendo, acuérdate, creación, caída, incapacidad, redención, no, hablamos de la verdad que el Evangelio proclama, ¿sí? Y entonces hablamos de los 5 puntos con los que empezamos. Primero, Dios es bueno. Él creó un mundo bueno, ¿sí? Él creó un mundo bueno para el hombre y creó al hombre para que tuviera una relación con él, ¿sí? Pero nosotros pecamos, que ese sería nuestro punto 2, ¿sí? Rechazamos su señorío. Ese es, de hecho, el punto raíz de todos los pecados. Rechazar su señorío, ¿sí? Adán y Eva, el pecado no estuvo en comer una fruta. Generalmente hablamos del pecado de Adán y Eva y decimos, se comieron una manzana. No, el problema no es que se comieron una manzana. De hecho, el pecado empezó desde antes, ¿sí? Algo que me llama un chorro la atención cuando estaba estudiando esto, y que como que lo lees y nunca lo piensas, pero no se registra en Génesis que ningún animal hablara. Ninguno. Pero cuando la serpiente le comienza a hablar a Eva, tú no ves que Eva diga, ay caray, aquí hay algo raro, ¿sí? Esto no debería de pasar. ¿Por qué? Porque yo he sido puesta en el jardín para enseñorearme de la creación, no para que la creación me domine. Entonces el hecho de que la serpiente me esté hablando y esté cuestionando a Dios, ya está extraño. Hay algo aquí que no cuadra, ¿sí? Sino que Eva entabla una conversación con la serpiente, ¿sí? Desde ahí Eva ya está deslizándose, ¿sí? Al pecado. Y entonces pues hay muchísimas cosas y está súper interesante. Gracias a Dios que estamos estudiando Génesis en los miércoles. Pero la verdad es que cuando ves esto, el pecado, o sea, realmente es irrelevante si mordieron una manzana, una pera, es totalmente no importante. Lo importante es que Adán y Eva rechazaron el señorío de Dios. Dios dijo, no vas a comer de ese árbol, ¿sí? Y no vas a comer porque el día que te lo comas vas a morir, ¿sí? Ojo que no es el día que te lo comas te voy a matar. El día que comas de él vas a morir, ¿sí? Esa era la consecuencia. Dios, como cuando tú le dices a un niño, si tocas el fuego te vas a quemar. O sea, no es tocas el fuego y lo da el papá a quemar al niño, ¿va que no? Si tocas el fuego te vas a quemar porque es lo que el fuego hace. Entonces tú y yo pecamos, ¿sí?
rechazamos su señorío. Preferimos decidir por nosotros mismos lo que es bueno y malo. Y no es que yo creo que esto está bien y lo voy a hacer. No es que yo creo que esto está bien. Sí, o sea, la Biblia dice o lo que sea, pero a mí esto me gusta más. Sí. Y ya que Dios es justo y santo, no puede pasar por alto el pecado, ni puede acercarse al pecador sin que la cuenta sea saldada primero. Sí, primero debe de darse el pago por el pecado. Y el pago por el pecado es muerte. Por eso necesitamos un Salvador. Sí. Un Salvador que no podemos ser nosotros mismos, ya que de entrada ya estamos muertos y esclavizados. Necesitamos a alguien inocente, a alguien sin pecado, a alguien perfecto. Necesitamos a Cristo. Sí. Y es por esto que Dios, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, como dice Efesios 2. Dios nos ha dado vida eterna. Y es importante que entendamos que cuando Dios dice te he dado vida eterna, no solo es vida en la eternidad, sino que es vida que no se acaba, vida que dura para siempre. Si yo te dijera, este celular tiene vida, pila eterna, nomás cárgalo todas las noches porque se le acaba en las noches. ¿Tiene pila eterna? No. Este celular tiene pila eterna, nomás que no se te olvide ponerlo al sol porque si no lo pones se puede acabar la pila. ¿Tiene pila eterna? No. ¿Sí? Es lo mismo contigo y conmigo. Vida eterna significa vida que no se acaba, que quiere decir que no hay nada que tú y yo podamos hacer para que esa vida se acabe. Porque si fuera posible que se acabara, entonces no sería eterno. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, el amor del Dios bueno, con el cual no hay cambio ni sombra de variación, como dice Santiago, garantiza nuestra salvación. No nos da la opción de ser salvos, sino que la garantiza, porque Él ha decidido en la eternidad amarnos, y su amor garantiza que Él va a hacer lo que quiere hacer. ¿Sí? Entonces, cada día que tú y yo nos levantamos, cada día que estamos batallando con un pecado, cada día que estamos queriendo crecer más como Cristo, parecernos más a Cristo, ¿qué debemos de recordar? Que no depende de mí. Debo de recordar que ni siquiera puedo. Esa es la verdad del Evangelio. Ni siquiera puedo. Sí. Debo de recordar que todo depende de Él. Y que por lo tanto, Él lo va a hacer. Sí. Todo lo que en mi vida implica un proceso de santificación está garantizado no por mí, no por mis decisiones, no porque tan bueno soy o cuántas ganas le eche. Está garantizado por un solo hecho. Y es que Dios lo está haciendo. Y todo lo que Dios hace siempre es perfecto, siempre funciona, siempre llega a término. En Salmos 3:8 dice, la salvación es del Señor. Sí, que significa que le pertenece, Él la hace, Él la lleva a cabo. La salvación es del Señor. ¿Sí? Oramos. Dios, gracias porque tú eres muy bueno, Señor. Gracias porque cuando abordamos tu palabra, Señor, y vemos todo esto, nuestro corazón se llena de gozo, de esperanza, Señor, de fortaleza, porque sabemos que tú nos has amado, Señor, y que por ese amor que has mostrado a nosotros, seremos eventualmente glorificados y seremos en esta vida santificados para darte gloria y para disfrutar de ti para siempre, Señor. Ayúdanos a caminar cada día conforme a tu palabra, que sea tu Espíritu Santo llevándonos, transformándonos, alineándonos a tu palabra, Señor. Que mientras estemos en tu palabra, mientras oremos, mientras tengamos comunión con la iglesia, seamos conscientes siempre de esto, que no depende de mí, ni de lo que yo decida, ni de lo que yo pueda hacer. Siempre, todo depende de ti, porque toda la gloria es tuya, de principio a fin, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias por no dejarnos a nuestra suerte, a merced de nuestros pecados, Señor. Gracias porque tuviste a bien revelarte a nosotros. Gracias, Señor, porque tú te has mostrado y nos has traído hasta ti, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Abro un paréntesis. Preguntas y o comentarios.
Porque Dios dijo, el pecado, la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿para qué vamos a decir? Tenemos una deuda en la tiendita de la escuela. Tú debes 100 pesos y yo debo 200. Y tú me quieres pagar mis 100 pesos, pero tú también debes 200. ¿Se puede? No. ¿Por qué? Porque tú también debes dinero. Entonces, tiene que haber alguien que no deba nada que pueda pagar. ¿Sí? En ese sentido es alguien inocente. Por inocente nos referimos a alguien que no haya pecado y que por lo tanto cuando muera no sea cuenta suya. ¿Sí? Por eso Cristo, cumpliendo toda la ley, no peca, no merece morir, y cuando muere, entonces se cuenta de todos aquellos a los que ha decidido salvar, ¿sí? Porque él no merecía morir. ¿Sí? El hecho de que, aquí hago el hincapié, el hecho de que Dios sea justo y no pueda cambiar, el hecho de que Dios tenga que venir como Dios Hijo a morir por nosotros, es algo bueno. Sí, es muy bueno. ¿Por qué? Porque te da esperanza en el sentido de que Dios no cambia, ni siquiera a costa de Él mismo. Me explico, porque en Filipenses vemos que dice que Cristo, siendo en forma de Dios mismo, no estimó eso como algo a que aferrarse, sí, sino que se despojó. Entonces el hecho de que Dios diga, no puedo cambiar, y tan no puedo cambiar que la única forma de hacer esto es que yo vaya, sí, Dios Hijo, Dios hombre, y pague, es esperanzador en todo sentido, porque quiere decir que todo lo que Dios ha decidido, nada lo va a cambiar. Si Dios no cambia, ni siquiera cuando implica que Él haga un sacrificio.